Pues vamos a la palabra de Dios. Si traes tu Biblia, ábrela en Mateo, capítulo 11, por favor. El día de hoy terminamos de estudiar, primero Dios, este capítulo 11. Estamos en una parte en el Evangelio de Mateo donde Jesús ha estado revelando claramente quién es Él. Hemos estado viendo después del Sermón del Monte todas las cosas que Él hizo, mostrando su autoridad, ¿no? Y mostrando que Él era el Mesías esperado. Todas las señales que Él hizo, pues apuntaban a que Él era el Mesías, ¿no? Aún vimos eso al inicio de este capítulo, como los discípulos, más bien Juan el Bautista, estando encarcelado, envía a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que estamos esperando? ¿No? ¿Eres tú? Y Jesús, ¿qué le dice? Vayan y díganle todo lo que han visto, ¿no? Vayan y díganle a Juan que los enfermos son sanados, ¿no? Que hay milagros, ¿no? Los ciegos ven, etcétera. Y esa era una clara evidencia, ¿no? Mesiánica, de quién era el Mesías. Entonces Jesús ha estado demostrando quién es Él es el Mesías, ¿verdad? Y en medio de todo esto, pues envía a los discípulos, ¿no? Les da la misión de ir y predicar el Evangelio, y vimos todo lo que eso significa para nosotros, ¿no? Va a haber persecución, va a haber aflicción, pero hay un mensaje que tenemos que predicar, ¿verdad? Y en todo esto vemos, el último que vimos la semana pasada fue el juicio. Jesús habló de un juicio muy fuerte hacia aquellos que no se arrepintieron, no se iban a arrepentir, ¿no? Esas ciudades de Galilea, Capernaum, Betsaida, ¿no? Ciudades que vieron a Jesús, vieron todas estas manifestaciones de Jesús como el Mesías, los milagros que hizo, las señales, y aún así no quisieron creer, ¿no? Jesús llegó al punto de decirles: va a ser más tolerable el juicio aún de Sodoma y Gomorra que el de ellos, ¿no? Un juicio muy fuerte. Pero después de esto termina con un llamado, ¿no? Que muchos hemos escuchado, muy hermoso, y vamos a verlo en el contexto cómo se vuelve algo más hermoso, ¿no? Puede entender y ver a un Dios de gracia que tenemos. Y voy a leerlo desde el verso 25, ahí nos quedamos la semana pasada, al verso 30, donde terminamos hoy. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, queremos agradecerte porque nos permites reunirnos esta noche ya aquí en este lugar, abrir tu palabra, meditar en ella, Señor. Eso venimos, pero sobre todo, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú quieres hablarnos, y te pedimos eso, Señor. Ante este pasaje, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos, enseñándonos esas verdades, Señor, y que nuestro corazón pueda ser impactado una vez más por tu palabra, Señor. Por favor, háblanos, Señor. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Jesús dice estas palabras, te digo, en el contexto donde acaba de hablar del juicio de estas ciudades, ¿no? Que vieron tantos milagros, tantas señales, y aún así decidieron no creer, ¿no? Y Jesús dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo esto, ¿no? Y lo que va a hacer Jesús es orar, es una oración, ¿verdad? Pero de alabanza, te das cuenta, porque dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y nos explica por qué. Dice: porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús no está expresando agrado, ¿no? Alabanza o agrado por el juicio que vendrá sobre las ciudades de Galilea que acabamos de ver. No es eso, ¿okay? No está diciendo: qué bueno que les vas a pagar así. No, porque vamos a pensar eso: Señor, gracias, porque no. Y le voy a explicar por qué. Cuando Jesús hace mención, ¿no?, de los sabios, dice, bueno, explica por qué: porque escondiste esas cosas, ¿no?, de los sabios y de los entendidos, y sobre todo por esto, porque las revelaste a los niños, ¿no? Simplemente el hecho de que haya una revelación de Dios para el hombre pecador, eso ya es parte de su gracia, ¿no es así? De su misericordia, y eso ya es digno de alabanza, ¿no crees? El saber que Dios se dignó a rescatar a hombres pecadores, eso ya es digno de alabanza, ¿okay? Y Jesús está alabando a Dios
por esto, por el plan que él tenía y lo está llevando a cabo. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Cuando Jesús hace mención de los sabios, de los entendidos, obviamente se refiere a aquellos que son sabios entendidos, pero en su propia opinión, o sabios entendidos de acuerdo a este mundo, ¿no? A la sabiduría de este mundo. Aquellos que, lo estamos viendo, aquellos que realmente se están cerrando a las enseñanzas de Jesús. En el contexto bien podría estarse refiriendo a los fariseos y a los escribas, ¿no? Hombres que se crean sabios, entendidos en su propia opinión, pero hombres que estaban rechazando a Jesús. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Todo lo que Jesús hizo, ¿no? Lo que te acabo de decir, eran señales muy claras, evidencias muy claras de que Él era el Mesías. Y los fariseos, sobre todo los escribas, como aquellos que escribían la ley y la conocían muy bien, ellos tenían que haber sido los primeros en haber identificado a Jesús como el Mesías, ¿no es así? Al ver sus maravillas, al ver sus evidencias, al ver sus señales, era para que dijeran, Él es. ¿Pero qué hicieron? Lo negaron, cerraron su corazón. ¿Les sirvió de algo su sabiduría, su entendimiento? De nada, ¿verdad? Y creo que aquí hay una enseñanza para nosotros como cristianos que estudiamos la Biblia verso a verso, que a veces nos jactamos de eso. Sí, gracias a Dios tenemos un conocimiento de la Biblia, pero tenemos que guardarnos de no caer en esta sabiduría del mundo. ¿Te das cuenta? Porque ellos tenían conocimiento de Dios, claro, conocían las Escrituras, pero ¿de qué les sirvió si su corazón está endurecido? Cerrado al Evangelio, ¿te das cuenta? Nosotros, Pablo dijo, la letra mata y el Espíritu vivifica, ¿verdad? De nada sirve conocer mucha letra si tu espíritu está muerto, ¿no crees? Necesitamos realmente dejar que la palabra impacte nuestra mente y nuestro corazón y que seamos obedientes, porque podemos conocer mucho de Jesús, pero a la mera hora no saber nada de Él, no conocerlo a Él más bien. Y entraríamos entonces en ese grupo, ¿no? A los cuales les es escondido estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Pues todo lo que a Jesús ha mostrado, hablado. ¿Qué son esas cosas? Pues ¿quién es Él? La máxima revelación de Jesús, el Evangelio, ¿verdad? La salvación en el reino de los cielos a través de Jesucristo. Estas cosas Dios las escondió a ¿quiénes? A los sabios, a los entendidos. ¿Okay? En el griego, ¿no? Dice que las revelaste a los niños. Y en el griego este término niño literalmente significa que no habla, ¿no? Se usaba para referirse a un infante, un niño que todavía no podía expresar voz, o sea, no se podía entender, no hablaba, ¿okay? Y es uno que es inmaduro, hace referencia a uno que es inmaduro, pero con toda la disposición de aprender. Esa es la gran diferencia. Sí, no tiene el conocimiento, entendimiento, pero tiene un deseo de aprender, de ser enseñado. Y eso es lo que Jesús dice, tú se las escondiste a estos hombres orgullosos, soberbios, que piensan que saben todo, pero tienen un corazón cerrado, soberbio y orgulloso, pero las decidiste revelar ¿a quiénes? A los niños, a aquellos que quizás no pueden ni hablar, pero tienen un deseo de aprender. Eso es lo que Jesús está diciendo en este primer versículo. Los niños representan a los humildes, los que son sensibles a su necesidad espiritual. Algunos aún mencionan mucho la primera bienaventuranza de Mateo 5, ¿verdad? ¿Recuerdas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Eso habla de eso. Aquellos que están reconociendo su condición espiritual, que tienen un corazón tan humilde que pueden decir, necesito a Cristo. Eso representa a estos niños. Como te decía, los que están dispuestos a escuchar y a obedecer a Jesús. Entonces Jesús hace una oración de alabanza al Padre por esto, por su sabia intención de esconder la verdad del reino de los cielos a los orgullosos, a los entendidos, y revelarles esta verdad ¿a quiénes? A los humildes.
Y es así. El apóstol Pablo, esto lo vemos pues en toda la Biblia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1, me recuerda ese versículo, versículo 21. Voy a citarlo, 1 Corintios 1, 21. Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, su sabiduría, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, Jesús está alabando la sabiduría de Dios. ¿En qué hecho? En que Él escondió las verdades de su revelación a los sabios entendidos de este mundo y la reveló a los niños. Y Pablo dice lo mismo. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué cosa? ¿Recuerdas? De la predicación. Entonces, imagínate, si el evangelio fuera solamente para algunos sabios, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Muchos de nosotros no podemos alcanzar salvación. ¿Estás de acuerdo? Y Jesús está diciendo todo lo contrario. ¡Qué bueno! O sea, todo mundo tiene al alcance la salvación en Cristo. ¿Te das cuenta? Todos. Pensamos tener un corazón así, como niño, ¿verdad? Jesús en otra ocasión dijo eso, ¿verdad? Si no fueren como niños, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Haciendo referencia a esto, esa humildad y mostrar su necesidad, como el de un niño necesita de un padre que lo atienda, que lo cuide, ¿verdad? Esa misma dependencia y necesidad. Para recibir la revelación de Dios es necesaria, ¿qué cosa? La humildad en el corazón del hombre. Jesús viene hablando de estas ciudades que no mostraron humildad, contrario, soberbia y orgullo, jactancia, ¿verdad? Y es el contexto. Y está mostrando, así no hay forma de poder entrar. Así solamente va a haber un juicio peor que Sodoma y Gomorra, como dice el texto, ¿verdad? Pero Jesús ha venido para revelar salvación a aquellos de humilde corazón. El hombre, vemos aquí que no recibe la revelación de Dios por su inteligencia o por su astucia, por su sabiduría, sino simplemente así, como un regalo de la gracia de Dios al reconocer su propia indignidad, su propia necesidad. ¿Te das cuenta? Ahí. Y entonces te das cuenta que no es por obras, es por gracia. El favor de Dios siempre ha sido así hacia los humildes. Y tenemos que recordar esto. Déjame darte dos citas referentes a esto. Proverbios 3, versículo 34, dice, ciertamente Él, Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Verdad? ¿Te recuerda algún versículo más? Sí, Santiago 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. ¿Por qué da mayor gracia? Porque está escrito, Dios resiste a los soberbios. Está citando Proverbios 3:34. Dios resiste a los soberbios. Lo estamos viendo en este versículo, ¿verdad? Como Dios en su sabiduría decidió esconder la revelación a ¿quiénes? A los soberbios, a los orgullosos, a los sabios de este mundo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los niños, digámoslo así, a los humildes, ¿te das cuenta? Eso es lo que Jesús está mostrando aquí. No hay forma de poder conocer la salvación en Cristo, es más, poder conocer a Dios vivo y verdadero, si no es a través de la humildad. Nadie va a poder llegar a ese conocimiento jactándose de su propia sabiduría o su propia capacidad de entendimiento. No es así. Es a través de la humildad donde recibimos la revelación de Dios. Dios se revela a los humildes. La causa por la cual algunos hombres no reciben la revelación de Dios no es por una actitud caprichosa, ni por una actitud arbitraria de parte de Dios, porque podría verse así, sino por la actitud cerrada y, como vemos aquí, orgullosa y autosuficiente de parte del hombre. Porque pueden decir, ¿por qué Dios le cerró la puerta a algunos? No, lo asombroso, recuerda, lo que Jesús está alabando es que Dios abrió la puerta a otros. Eso es lo más grande del evangelio. La puerta estaba cerrada. ¿Sabes por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿No es así? Y todos hemos pecado. Y todos merecemos la muerte. Nadie tiene derecho, ningún derecho, a estar con el Señor o conocerle. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado.
Jesús alaba a Dios por el simple hecho de que Él ha dejado una puerta abierta, entreabierta. ¿Para qué? Para que la salvación pueda venir a algunos, pero esos algunos solamente son aquellos que se han humillado, han reconocido su necesidad del Salvador. Verso 26, Jesús dice, sí, Padre, porque así te agradó. Jesús está alabando a Dios, Él dice, te alabo. ¿Por qué? Porque así te agradó. Jesús alzó su voz en acción de gracias a Dios, por cuanto nada podía frustrar sus propósitos soberanos, lo que está diciendo. Así te agradó y está sucediendo así, Padre. Ese fue tu plan siempre y así está sucediendo. Jesús encuentra consuelo en el plan y propósito de Dios que nada ni nadie podría frustrar. Dice, así te agradó, Señor. Y así está pasando. El hecho de que unos se estén cerrando el evangelio está mostrando eso. Que otros también van a creer a través de humillarse, a través de confiar en Jesús. Verso 27. Este verso 27 es increíble. Algunos llegan a ver como un toque del apóstol Juan en este versículo, ¿no? Si has leído Juan, puedes entenderlo, porque es lo que Juan está diciendo una y otra vez en su evangelio, ¿no? La unidad de Jesús con el Padre, la Trinidad, Él y Él, Dios el Padre y Él son uno. Y ve lo que dice el versículo, vamos a leerlo. Dice el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Jesús de aquí ya está dando una manifestación muy clara de quién es. Ya todos los que estaban escuchando, discípulos y fariseos, escribas, quien estuviera ahí, están escuchando a Jesús declarar que Él es Dios, que Él tiene una unidad muy especial con Dios, que Él tiene un conocimiento muy profundo de Dios que nadie tiene ni puede tener. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Es una manifestación muy clara y muy fuerte, una afirmación muy fuerte. O sea, si alguien en otro momento dijera esto, en ese momento, y no fuera Jesús, no fuera el Hijo de Dios realmente, todos lo tirarían de loco, ¿verdad? Este cuate está loco, ¿qué está diciendo? Ahora piensa el día de hoy en nuestro tiempo. Nadie se ha atrevido a decir esto. Nadie se ha atrevido a decir esto. Solo Jesús lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Porque si no, fue un lunático. O sea, en este tipo de pasajes nos llevan a esa conclusión. ¿Cuántos el día de hoy se quedan con la simple imagen de Jesús, de verlo como un maestro, un buen maestro? Un iniciado, una persona, ¿no?, que tuvo un alto nivel espiritual, ¿no? O sea, no puedes ver a Jesús así. Por este tipo de afirmaciones no lo puedes ver así, ¿verdad? Porque con esa afirmación o lo ves como es, Él es Dios, o lo ves como un simple loco que andaba diciendo locuras y que nadie puede confiar en Él. ¿Estás de acuerdo? Este tipo de afirmación te lleva a ese punto. No puedes quedarte con que, no, fue un buen maestro. No, si lo ves como un simple hombre, fue un loco, ¿verdad? Un loco osado que está haciendo cosas, barbaridades que ni entendía qué decía. Pero no es así. Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios. Y este versículo lo está dejando muy claro. Lo primero que dice es esto: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Obviamente se refiere a la autoridad que Él tenía por ser el Hijo de Dios. Todo fue entregado. Más adelante, al final del Evangelio, Jesús, y me encanta que dice esto antes de decir una declaración importante de su persona. Más adelante Jesús va a decir: toda autoridad me es dada por el Padre. ¿Y qué hace Jesús? Los envía. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Capítulo 28. Pero aquí está diciendo: todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesús va a decir: vengan a mí y yo les voy a dar el descanso que necesitan. ¿Sí se dan cuenta? Digo, es la antesala lo que va a decir. Pero eso es importante: todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. Eso es importante porque vemos algo más. Jesús estaba consciente de quién era. Él sabía que Él era el Mesías. Jesús nunca dudó de eso. Él sabía quién era.
Y dice esto por lo que va a decir a continuación. Pero lo primero que vemos es esto. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. La autoridad que Jesús tiene y que siempre ha tenido. Ni siquiera es algo que recibió en un momento dado. Ya lo tenía desde siempre. Y dice, por eso dice a continuación, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Aquí el verbo conocer se refiere a un conocimiento profundo, epiginosko. Ginosco es conocer, y conocer por una relación, una experiencia. No solo conocer de oídas, como Job decía, ¿verdad? Dice, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, sé quién eres, te he visto. En mi aflicción te he sentido, sé quién eres Dios. ¿Verdad? ¿Conoces Job? Es ese conocimiento, un conocimiento por relación, ginosco. Pero se le agrega este ginosco, que es sobre, o sea, es un conocimiento más profundo, un sobreconocimiento más profundo. Es lo que está hablando aquí. Hay una profundidad tanto del Padre como del Hijo que solo ellos conocen, es lo que se nos está diciendo, que solo ellos pueden conocer. Nosotros ahora en Cristo, conociendo a Jesús, podemos conocer al Padre, ¿verdad? La Biblia declara eso y te lo va a decir Jesús, ¿verdad? Nadie conoce al Padre si no conoce al Hijo. Y a través de conocer a Jesús vamos conociendo a Dios Padre, vamos entendiendo quién es Él. Pero sin duda tú y yo nunca vamos a llegar a ese conocimiento de Dios. El conocimiento que tiene el Hijo del Padre y el Padre del Hijo. Nunca vamos a llegar, aunque estemos del otro lado de la eternidad en su presencia, ni siquiera ahí estoy seguro que vamos a llegar a tener ese conocimiento pleno de Dios, como ellos tienen. Es lo que Jesús está diciendo, nadie lo conoce como yo lo conozco y nadie me conoce como Él me conoce. Solo Dios es suficientemente grande para poder comprender a Dios. Es Dios mismo, ¿te das cuenta? Es la Trinidad. Jesús no es un Dios con D minúscula, ¿verdad? Como otras sectas o herejías lo ven. No es mucho menos un ser creado. Un ser creado, un Dios con D minúscula, no puede tener ese conocimiento del Padre que está diciendo aquí. Jesús está mostrando su unidad con Dios, con el Padre, ¿te das cuenta? Pues te decía, dicen que este versículo es muy de Juan, ¿no? O sea, es Mateo, pero dice, o sea, y esto es interesante porque esto muestra cómo sí fue parte de la enseñanza de Jesús. O sea, en la enseñanza de Juan vemos mucho esto. Jesús revelando su persona y su unidad con el Padre. Yo y el Padre uno somos, ¿ok? Pero aquí muchos dicen eso, o sea, realmente esta fue doctrina de Jesús. Tanto Juan como Mateo en ese versículo lo explica. Entonces, el hombre no le puede conocer, no puede conocer a Dios mediante su propia fuerza o intelecto o su sabiduría, que es lo que viene hablando. Pero el Señor Jesús puede revelar y revela al Padre. Es lo que dice a continuación. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es esa parte increíble. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Padre solo puede ser conocido a través de Cristo. Por eso es la afirmación tan clara de Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, ¿recuerdas? Sino por mí. No hay otra forma. La Biblia es muy contundente en eso. No hay otra manera, no hay otro mediador. No hay otra forma en que el hombre pueda conocer al Padre o a Dios. Solo a través de Jesucristo. Y aquí otro versículo que lo deja muy claro. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Obviamente también este pasaje está afirmando la soberanía de Jesús como el Hijo de Dios. Jesús ya declaró algo. Sí, Padre, porque así te agradó, es tu soberanía. Si tú lo quisiste, así lo estás haciendo. Eres Dios soberano. Pero aquí Jesús habla de su soberanía. Y aquí a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Te das cuenta? Ahora tú puedes decir, ok, entonces, ¿está hablando de la elección? Sí, a quien lo quiera revelar, ¿verdad? Entonces Jesús, algunos no quiere revelar, ¿no está diciendo eso? ¿Verdad? Está diciendo a quien lo quiera revelar, no a quien no quiere revelarle,
Porque estamos en medio de este juicio, ¿no? Y podemos pensar eso. Entonces Dios no quiso revelarse a ellos. No, 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 no. ¿Qué fue lo que hizo que Dios escondiera la revelación a esas personas? ¿Qué fue? Su corazón cerrado al evangelio. Su orgullo, ¿verdad? No fue otra cosa. Por eso te dije, eso no fue una decisión caprichosa o arbitraria de parte de Dios. Es el hombre. Es interesante que este énfasis de la soberanía de Dios se encuentra entre dos pasajes que enfatizan la responsabilidad humana. Lo que vimos la semana pasada. Las ciudades que se les llama ahí impenitentes, ¿no? Que significan obstinadas. Eso, ¿por qué iban a recibir juicio? Porque ellos se obstinaron en no creer. Por eso te digo, son dos pasajes que nos muestran la responsabilidad humana. Y lo siguiente es la invitación universal al descanso que solo el Hijo puede ofrecer. Venid a mí, ¿verdad? Todos, no algunos, no los que yo quiera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nuevamente nos encontramos con estas dos enseñanzas, dos doctrinas en la Biblia. Dios elige, pero el hombre responde, ¿no es así? El hombre tiene una voluntad a responder a la gracia de Dios y es Dios quien elige. Y son cosas que están ahí y no son contrarias, ni tenemos por qué tratar de conciliarlas, están ahí en la Biblia, ¿ok? Y podemos simplemente entender eso. Dios elige para salvación, ¿ok? Pero podemos pensar de esa manera, pero no elige para condenación. Porque esa es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y Dios eligió a los hombres para perdición? No. La luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que estamos viendo aquí perfectamente. Sí, a quién al que el Hijo lo quiere revelar, pero ahorita vamos a ver a quién lo quiere revelar. A todos, ¿no es así? La elección de Dios, como te decía, no es caprichosa, sino, viéndola en ese contexto, es bondadosa, es generosa, ¿verdad? Es compasiva. ¿Sabes por qué? Porque es un llamado a la salvación. ¿Sí te das cuenta de eso? Muchas veces cuando empezamos a ver la elección con nuestro corazón pecador, nuestra mente finita, empezamos a ver un Dios así caprichoso, arbitrario, que solamente elige a algunos. Si ese es tu pensamiento de Dios al estudiar la elección, estás muy equivocado. Nuestro Dios sigue siendo ese Dios bondadoso, compasivo, que está abriendo la puerta de salvación al hombre. A todo aquel que quiera creer. A todo aquel que se disponga a humillarse y entrar por la puerta estrecha. Ese es el llamado. Juan 6:37, este versículo que habla de eso. El apóstol Juan. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Dice, ahí está la elección, sí, y dice a continuación. Y el que a mí viene, ¿verdad? Y el que a mí viene. La elección humana, la decisión, la responsabilidad humana, el que a mí viene. Dice, no le echo fuera. No le echo fuera. Eso es lo que estamos viendo resumidamente en esos versículos. En otras palabras, aquellos a los que Él escoge revelar al Padre son aquellos que han decidido confiar en Él como Señor y Salvador. Es lo que nos está mostrando aquí. Por eso nos encontramos en estos últimos versículos tan conocidos y tan bellos. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Conoces esas palabras? ¿Sí? ¿Las has escuchado? A lo mejor dices, nunca las he escuchado, pero las conozco. ¿Verdad? Porque esa es la salvación. Venid a Él. Jesús hace un llamado. Vengan a mí. En el griego los 3 verbos que se van a usar, es muy interesante, venid a mí, ¿no? Llevad mi yugo, aprended de mí. O sea, todo está en Él, ¿te das cuenta? Venid a mí, llevad mi yugo, aprended de mí. Se trata de Él. Y esos 3 verbos en el texto original, en el griego, están en tiempo aoristo. ¿Qué significa eso? El tiempo aoristo indica
una demanda, la demanda de una decisión definitiva y sin demora. Jesús está diciendo, háganlo ya, decídanse y no tarden en hacerlo. Vengan a mí. Lo primero que es esto, vengan a mí. Jesús no nos llama, te das cuenta, a una religión. Que el hombre se queda en una religión. Dios nunca te llamó a una religión. El llamado de Jesús consiste en Él. Es el de ir a Él. El objeto de la fe, del que es salvo realmente en Cristo. El objeto de la fe no es una iglesia. No es un credo. Es una persona. Jesucristo. Venid a mí. Jesús nunca dijo, vengan al cristianismo, ¿verdad? Vengan al catolicismo, vengan a semilla de mostaza. ¿Te das cuenta de eso? Ven a mí. Es el llamado que tú y yo estamos siguiendo como discípulos de Jesús. No somos discípulos de una iglesia, no somos discípulos de una congregación, de una religión, somos discípulos de una persona, la persona de Cristo, ¿verdad? Discípulos de Cristo. Es el discipulado también. Es el llamado de la salvación, pero el del discipulado también. Venid a mí, ¿quiénes? Todos. Todos los que estén trabajados y cargados. O sea, los que no están trabajados y cargados, ¿no? Pues no. ¿Verdad? No tienen necesidad. ¿Te das cuenta? Los orgullosos, lo que acaba de decir. Pues no, ellos no tienen, o sea, Jesús dijo, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Yo vine por los enfermos. Es un llamado a reconocer nuestra necesidad. ¿Sí lo ves? Llegar a reconocer, así estoy, así me siento, trabajado, cargado, ya no puedo con mi alma. ¿Te has llegado a sentir así un momento? A sentirte así y decir eso, ya no puedo ni con mi alma. Es eso. Cuando ya no puedes con esta vida, dice Jesús, ven a mí. Hay mucha tentación cuando una persona se siente así. Tentación de no ir a Jesús, ir a otro lado. Buscar en otro lado que solo Jesús puede ofrecer. ¿Verdad? Ir al alcohol, ir a la droga, ir a la muerte, darte un tiro. ¿Te das cuenta? Jesús dice, estás así, ven a mí. Si te sientes así el día de hoy, estás en el lugar correcto. Pero necesitas ir a Él. Estás en el lugar correcto, ¿por qué? Porque estás escuchando este mensaje, pero no es por el mensaje, no es por el lugar, no es por mí, es por quien me está llamando. Dice, ven a mí. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene toda la autoridad para hacer este llamado. ¿Sí te das cuenta? Ven a mí. ¿Qué significa eso? Trabajado, cansado. Mira, la palabra trabajado se refiere, algunos dicen esto, son dos cosas. Se refiere a las cargas, trabajados a las cargas que nosotros mismos nos ponemos. En el contexto, Jesús le está hablando a los judíos. En el contexto, los judíos se sentían trabajados. ¿Por qué? Pues por las leyes, las tradiciones humanas que ellos mismos estaban poniendo. ¿Ok? Pero pensando en nosotros, que no somos judíos, quizá no tenemos esas cargas o esos trabajos que nos hemos puesto, piensa en qué trabajo tú te has puesto, tú mismo te has puesto, qué carga. A veces nos sentimos trabajados solamente por el pecado. Nuestro propio pecado nos lleva al punto de decir, ya no puedo con esto. Necesito ayuda, ya no puedo con esto. Soy esclavo, en verdad lo entiendo, soy esclavo, no puedo dejarlo. Es una carga que tú mismo has buscado y te has puesto. Jesús dice, ven a mí. Otra carga puede ser preocupaciones, los afanes. ¿Cuántos no nos llegan a sentir el día de hoy así estresados? Ya no pueden con su vida. Ansiedad, ataques de pánico porque ya no pueden. Tanta preocupación, tanto estrés. Jesús dice, ven a mí. ¿Así estás? Ven a mí. El apóstol Pedro
Lo vamos a ver más adelante en su carta, 1 Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Recuerdas? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Es este mismo hombre que está diciendo, ven a mí. Pedro lo supo. ¿Se dan cuenta? Y Pedro nos invita a hacer lo mismo. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Ven a Él y echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él tiene cuidado de ti. Y la palabra cargados, regresando a Mateo, se refiere a las cargas que otros ponen sobre nosotros. Trabajados habla de las cargas que tú mismo te pones. Ya vimos como qué tipo de cargas. Pero ya aquí cargados habla de lo que otros ponen encima. En el contexto, pues obviamente los judíos, los fariseos, se la pasaban poniendo cargas sobre el pueblo judío. ¿Verdad? Dos pasajes donde vemos claramente esto. Mateo, más adelante lo vamos a ver, Mateo 23. Mateo 23 es un pasaje, un capítulo donde Jesús está recriminando a los fariseos, les está mostrando su pecado. Un pasaje muy claro de eso. Ya lo que les dice en el verso 4 es acerca de esto. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, dice a los fariseos, refiriéndose a los fariseos, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así vivían. El pueblo judío, el pueblo al que llega Jesús, el pueblo de Israel, es un pueblo que está así cargado de tantas cargas que la misma religión estaba poniendo encima. Y Jesús vino a traer algo nuevo, a traer descanso, que tanto anhelaba este pueblo, ¿verdad? Y que tanto anhela el día de hoy el hombre. Porque el mundo, veámoslo de esta manera, el mundo sigue poniendo cargas sobre nosotros. No tenemos esas cargas de los fariseos, pero el mundo sigue poniendo mucha carga sobre nosotros, exigiéndonos cosas, ¿verdad? Porque el mundo quiere eso, someternos y quiere que seamos sus esclavos. Y podemos sentirnos así ya cargados, decir, ya me siento así, este mundo ya me tiene oprimido, ya no puedo con este mundo. Si estás así, hay una promesa de Jesús. Ven a mí y yo te haré descansar. ¿Verdad? ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Ven a mí y yo te hago descansar. ¿No? Solamente aquel que acaba de decir esto, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, tiene la capacidad, él puede decir, yo puedo darte descanso. Esa es la promesa. Vine a mí todos los que he trabajado, todos los que puedan decir, ya no puedo con mi alma, ven y yo te lo prometo, o sea, yo te haré descansar. La palabra descansar significa refrescar, confortar. Un descanso. Muchos también ven aquí en el contexto judío que Jesús está hablando del reposo realmente. Le da el reposo y explicándoles, yo voy a hacer ese reposo para ustedes. Lo que más adelante vimos en Hebreos. Jesús es nuestro reposo de esas obras. Está diciendo, yo les haré descansar. Jesús promete, te das cuenta, alivio. Alivio para la persona que se siente así agobiada, angustiada, temerosa. Promete ese alivio del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre. Alivio de la falta del sentido y las exigencias tan pesadas de este mundo que nos pone, ¿verdad? Solo Jesús puede darte ese alivio y dice, lo puedo hacer. Pero ¿sabes algo? Viene el verso 29. Siempre se los digo, hay un proceso. No sucede así por arte de magia. Ya vengo a Jesús y ya todo se fue. No, a veces es un proceso. Porque en ese proceso Dios está transformándonos y nos está cambiando. Me encantan esos versículos. ¿Qué dice Jesús? Tienes que hacer algo. El segundo verbo, lleva mi yugo sobre vosotros. Eso es lo que implica venir a Él. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaré descanso para vuestra alma. ¿Te das cuenta? Son pasos. Ven a mí, lleva mi yugo sobre ti. En el contexto judío, el yugo era una ilustración muy, muy común que se hacían, los rabinos lo usaban mucho, ¿verdad? El yugo es este artefacto de madera que se hacía para que dos bestias araran la tierra juntos. ¿Okay? Ellos iban jalando, ¿no?, la carreta donde iban arando la tierra y tenían que ir al mismo paso, porque si uno se adelantaba, pues ¿qué ocurría? Pues iba a empezar a dar vuelta, ¿no?, la carreta, o sea, no ibas a dejar el arado recto, sino ibas a quedar todo arado así chueco. Entonces el yugo hacía que las dos bestias caminaran juntas, al mismo paso, al mismo tiempo, ¿verdad? Es lo que se buscaba con el yugo. Y es lo que Jesús dice, sí, o sea, lleva mi yugo sobre ti. La Biblia habla de yugo también, en otras ocasiones. Habla del yugo de la esclavitud. En Gálatas, Pablo dice, no regresen al yugo de la esclavitud, es un yugo que están poniendo. Pero el contexto es el yugo de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? El yugo de Cristo tiene el sentido de someterse a la autoridad y la enseñanza de otro, en este caso de Jesús. Esto implica que debemos de someternos a su voluntad. Entregar el control de nuestra vida a Cristo. Este es el llamado de Jesús a ser discípulos suyos. Mira, más adelante, acompáñame al capítulo 16. ¿Quieres entender cuál es el yugo del que está hablando Jesús? Aquí en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quiénes? A sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es el yugo que Jesús está diciendo, ponte mi yugo, toma mi yugo sobre ti. ¿Quieres seguir conmigo? ¿Quieres caminar a mi lado? ¿Quieres que yo te guíe? Ponte ese yugo. Si alguno quiere en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Te das cuenta que en el contexto es precisamente lo que Jesús viene hablando? Dios escondió la revelación de Él mismo. ¿A quiénes? A los soberbios, a los orgullosos, ¿verdad? A los que no están dispuestos a hacer eso, no quieren negarse a sí mismo, quieren vivir para sí mismos, buscan su propio placer, su propio beneficio. Para nada buscan, como vimos el domingo, el honor de las otras personas. Solo buscan lo suyo propio y mucho menos estarán dispuestos a morir. Pero aquellos que han decidido ser como niños, humillarse como niños, entienden esto. Si alguno quiere en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mira, aquí nos está mostrando cuál es el grave problema del hombre. El egoísmo. El egoísmo. Lo que le va a cerrar la puerta del reino de los cielos a una persona es su egoísmo. El no entender que fue creado para el servicio a otro y no para su propio servicio. La soberbia, el orgullo, el ego. La palabra ego es griego, significa yo, el yo. Jesús dice, no hay de otra, tienes que humillarte, tienes que aprender a negarte a ti mismo. A negarte a ti mismo. Cuando tú decidas si quieras tú y es mi derecho, niégalo. Aprende a negarte, decir no. Lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque llevo el yugo de Jesús. ¿Y por qué es el yugo de Jesús? ¿Recuerdas la ilustración de los dos bestias que van caminando? ¿No? Bueno, con Jesús una bestia va caminando y el otro es Jesús. Entonces, ahí vamos, ¿no? Y vamos aprendiendo como Jesús. O sea, Jesús dice, yo voy contigo. O más bien tú vas conmigo, pero haz de cuenta que yo voy contigo. ¿Sí se dan cuenta? Camina a mi paso, aprende de mí. ¿Sabes por qué? Porque Él se negó a sí mismo. ¿Te das cuenta? Jesús no está pidiendo algo que Él no haya hecho ya. Él dice, négate a ti mismo porque eso fue lo que yo hice. En la cruz, al venir a esta tierra, al nacer de una virgen, Jesús se negó a sí mismo. ¿Recuerdas Filipenses 2?
No se aferró a eso, no se aferró a eso. Yo soy Dios, ¿yo por qué voy a ir? ¿Yo por qué voy a hacer eso? Yo soy Dios, yo tengo mi dignidad. Jesús no se aferró a eso, se despojó de eso, dice la palabra. Se negó a sí mismo a verlo de esa manera. Murió a eso y murió en una cruz. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús está diciendo, ¿me quieres seguir? Pedro dice, para que sigamos sus pisadas. Para eso fuiste llamados, para que sigamos sus pisadas. Y el camino es uno solo. ¿Y sabes a dónde es ese camino? A la cruz. No hay otro camino. Para la gloria tienes que pasar por la cruz. Es el camino que Jesús dejó. Llevar su yugo es negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Tomar tu cruz habla de morir, es la muerte. La cruz de Cristo habla de una muerte voluntaria, sacrificial, habla de eso. Muere a ti y sígueme. No dejes de hacerlo. Sígueme. Cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre ustedes, hace referencia a esto. Llevar su yugo significa hacer su voluntad, someterse a su señorío. Él es quien manda, Él es quien dirige. Yo soy un buey que anda caminando a su lado y simplemente tengo que seguir sus pisadas y caminar a su lado, ni adelantarme, ni atrasarme, ni irme por un lado para el otro. Yo voy como Él va caminando. No puedes hacer eso si no tienes una relación personal con Cristo. No puedes hacer eso si tú no lo estás buscando en la palabra, si no estás en comunión con Él y obedeciendo lo que Él te enseña. Muchos son los que dicen que son cristianos, pero no tienen una comunión con Cristo. No conocen a Jesús, no conocen al Padre, no tienen el yugo de Jesús sobre ellos. Y Jesús está diciendo, ven a mí, póntete el yugo, yo puedo darte descanso. Por eso muchos no encuentran descanso en Cristo. Van a la iglesia y ¿a ti te sirvió? Qué bueno, a mí no me sirvió. Pues no, porque nunca te pusiste el yugo de Jesús. Nunca te negaste a ti mismo, nunca estuviste dispuesto a morir. Siempre se trataba de ti, de tu derecho, y exigías tu derecho y lo sigues haciendo. Y sigues cansado, agobiado por esa carga. Es llevar su yugo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice Jesús, y aprendan de mí. ¿Te recuerdas lo que decía de los niños? ¿Hace referencia a alguien que quiere aprender? Es esto, aprende de mí. Una persona que no quiere aprender no puede ponerse el yugo de Jesús. O sea, ¿cuántos no vienen a Cristo buscando que Cristo se ponga su yugo? A ver, ponte mi yugo, dice Jesús, lleva mi yugo. No, Jesús, mejor tú lleva el mío. ¿Qué te parece si yo mando y tú vas conmigo? ¿No? No es así. No es así. Dice el apóstol Pablo, no hay otro fundamento que ya está puesto, es Jesucristo, es la piedra angular, no puedes quitarla. Nadie viene al Padre sino por mí. Es necesario, para alcanzar el descanso, tener un corazón así, dispuesto a aprender. Un corazón que pueda desechar todo, dispuesto a ser nuevamente corregido e instruido. Todos venimos de un pasado, de una vida pasada, donde aprendimos muchas cosas, buenas, malas, lo que haya sido. Aún en la religión, conociendo a Cristo, conociendo a Dios de otra forma. Si venimos a la palabra, tenemos que venir con un corazón de eso, de aún renunciar a esas cosas. Y que Dios se revela en nuestra vida a través de Cristo. Y que podamos conocerlo. Aprendan de mí, dice Jesús. Aprendan de mí. Debemos de venir a Cristo como un discípulo dispuesto a ser enseñado, con toda la disposición de aprender de Él. Durante mis años estando en Cristo, he visto a tantas personas venir a Cristo con todo lo contrario, queriendo que aprendan de Él en lugar de Cristo. No, aquí Jesús dice, aprende de mí nuevamente. Ven a mí, aprende de mí. Aprende de mí, lleva mi yugo. Y entonces sí viene lo que buscamos. Pero primero es aprende de mí. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de Jesús? Lo dice claramente ahí, que soy manso y ¿qué cosa? Y humilde de corazón. Siempre lo he dicho, o sea, tú puedes buscarle y Jesús fue un gran maestro, le enseñó muchas cosas a sus discípulos, pero lo único que les dijo, aprendan de mí esto, fue esto.
mansedumbre, humildad. ¿Por qué Jesús dice aprendan? ¿Sabes por qué? Porque no es natural en nosotros. Lo natural es todo lo contrario, somos soberbios, orgullosos, somos egoístas. Necesitamos aprender a ser mansos y humildes. ¿Para qué? Para que tengamos la revelación de Dios y no solo para eso, ¿para qué? Para que alcanzar ese descanso en nuestra alma que tanto estamos buscando. No hay otra forma. Ahora ve lo que Jesús quiere enseñarte. Mansedumbre y humildad. Jesús es manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Lo que está diciendo. Lo está dando por hecho. Aprende de mí porque yo soy así. Y si tú conoces los evangelios, si los has leído, te has dado cuenta que realmente Jesús fue así. No ha habido otra persona más mansa y humilde que Cristo. Dice, aprende de mí. Qué increíble siendo Dios. Estamos hablando del Rey de Reyes, ¿no? Jesucristo, el Rey. Qué increíble saber que este Rey es manso y humilde de corazón. Y aún al gobernar es manso y humilde de corazón. Jesús en su gobierno no es cruel. No es un rey abusivo, injusto, opresivo. Él es manso y humilde de corazón. Y Él quiere que aprendamos eso. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos eso. Lo que el hombre necesita es mansedumbre y humildad. Eso es lo que todos necesitamos. Tú necesitas mansedumbre y humildad. Yo necesito mansedumbre y humildad. ¿Te das cuenta de eso? Todos necesitamos eso. Nuestro grave problema, ya te lo dije, es porque somos muy soberbios y orgullosos. Porque solamente pensamos en nosotros y exigimos lo de lo nuestro. Pero ahí no estamos mostrando ni mansedumbre ni humildad. Y Dios quiere que seamos mansos y humildes, ¿verdad? De corazón. Jesús lo que hace es revelar su naturaleza al ponerte su yugo. Es manso y humilde de corazón. Y entonces va a suceder lo que estás buscando. Lo que Jesús prometió, ¿verdad? Hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. ¿Te das cuenta? Muchos nada más citan el versículo 28, pero 29 es el proceso. Va a haber un descanso, Jesús lo promete, pero tienes que pasar por esto. Aprender de Él. Al ponerte el yugo, su yugo, aprender qué es ser manso y humilde de corazón. Y cuando aprendes a ser manso y humilde de corazón, tu alma va a empezar a descansar. Nuestro grande problema, nuevamente, es el orgullo, el egoísmo. Somos soberbios, somos egoístas. Y eso nos trae mucha carga en el corazón. ¿Te das cuenta? Es lo que Jesús está diciendo. Voy a quitar esa carga. Ponte a ser manso y humilde. Y hallaré descanso para vuestras almas. Esta propuesta Dios se le había hecho a su pueblo anteriormente a través del profeta Jeremías. Déjame citarlo. Jeremías 6, versículo 16, dice así dijo, ve esas palabras. Así dijo Jehová, dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y entonces hallaré descanso para vuestra alma. Ve la respuesta. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué es eso? Soberbia. ¿Lo ves? No quiero. ¿Sabes cuántos cristianos el día de hoy llegan a ese punto de decir, y Dios les dice, ponte mi yugo, aprende de mí que soy más humilde? No quiero. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ahora la misma invitación la hace Jesús, pero lo especial es que ahora la hace en su nombre. Ven a mí. Dios dijo, busca los caminos. O sea, la revelación de Dios estaba para el pueblo de Israel. Busquen las sendas antiguas, escudriñen la escritura, véanlo. Que dijeron, no queremos. Y eso fue lo que hizo Israel. La ley de Dios, sus palabras, sus mandamientos, los echaron a sus espaldas, no les importó. Ahora lo están haciendo con Jesús. ¿Te das cuenta? Aquel que vino
en mansedumbre y humildad, lo están rechazando. No caigamos en ese mismo error. Si Dios está diciendo, ven a mí, puedo darte descanso, pero tienes que aprender esto, ríndete. Normalmente sé humilde y reconoce, Señor, te necesito. Sí, necesito eso. Sí, ese soy yo. Ese orgulloso y soberbio soy yo. ¿Cuántas veces no le has dicho a Dios, no quiero, no andaremos, no voy a andar en tu camino, no me interesa? Pues ese es el problema. Necesitas rendirte. Ese es el reposo del corazón que vemos ahí. Hallaré descanso para vuestras almas. Ese descanso se encuentra al tomar el puesto más humilde delante de Dios. Entre más te humilles, entre más aprendas a ser como Jesús, más descanso vas a poder encontrar. Jesús termina diciendo eso en el verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aún Jesús lo dice, o sea, no es tan difícil. O sea, es fácil, mi carga es ligera. O sea, no se va a comparar a toda la carga y el trabajo que han llevado ustedes. El yugo que ustedes se han puesto en el mundo. En el contexto de los judíos ya hablamos de eso. El yugo que ellos llevaban pues, era el de la ley. Los fariseos ponían esas cargas pesadas sobre ellos. Jesús dice, humíllense, conózcanme, yo les puedo dar descanso. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y no es que Jesús trajo una ley diferente. No. ¿Sabes qué trajo Jesús? La capacidad para hacerlo. Jesús sabe que vivir como discípulo suyo puede ser agobiante, difícil, para muchos hasta insoportable. ¿Tengo que negarme? ¿Tengo que morir? Pero Él promete llevar ese yugo con nosotros. ¿Te das cuenta? Y de esa manera se hace fácil y su carga ligera. Esa es la diferencia. Que Él está ahí y Él está llevando la gran parte. ¿Verdad? Él murió en la cruz por nosotros. Él pagó ya por tus pecados. Si tú lo crees, puedes tener descanso del pecado. Él ha sanado tu corazón. Por sus llagas fuimos sanados. Él ya cargó con lo más pesado. El apóstol Juan lo dice de esta manera, 1 de Juan 5:3. 1 de Juan 5:3. Pues ese es el amor, fíjate, este es el amor a Dios. Así se ve el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Jesús dijo eso en Juan también. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí dice, ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué sucede con ellos? No son gravosos. ¿Qué pasa? Su yugo es fácil, su carga es ligera. Es lo mismo, sí, pero ya no es gravoso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ahora lo amas. Esa es la diferencia. Cuando caminas con Jesús, empieza a conocer a esa persona que tanto te ha amado. Que te ha amado tan incondicionalmente que en tu corazón empiezan a hacer ese mismo amor hacia Él. Y tú ya quieres amarlo así. Y al seguirlo, al caminar con Él en ese amor, te das cuenta que estás cumpliendo sus mandamientos y ya no es pesado como era antes. Ya no es gravoso. Ya puedes ser una persona honesta porque amas a Cristo. Puedes ser una persona fiel porque amas a Cristo. ¿Te das cuenta? Es una persona que anda en la verdad porque amas a Cristo. Algo que antes era imposible para ti. El sentido del por qué su yugo es fácil y su carga es ligera. Cuando dice que su yugo es fácil, la palabra fácil también se traduce como benignidad o bondad. Y es eso. Algunos lo ven así, el yugo de Jesús es bueno, es correcto. Es el yugo por el cual fuimos hechos. Ahí es donde vamos a trabajar, ahí es donde vamos a funcionar correctamente.
como hombres y mujeres creados por Dios, a la imagen de Dios. El yugo de Cristo, de Jesús, es ligero. ¿Te das cuenta? Es liviano, no es aplastante. Jesús lo está diciendo. El yugo de Jesús es fácil y ligero en comparación del yugo de otros. Yugo de este mundo, como te decía. El yugo de Jesús será fácil y ligero mientras continuemos siendo humildes como niños. Esa es la clave. Aprende que soy más humilde de corazón. Llega a seguir viendo el yugo de Jesús ligero y fácil. El momento en que ese yugo se comienza a poner difícil y pesado, es porque ya no estás aprendiendo de Jesús. ¿Te das cuenta? Ese yugo más bien ya te lo estás quitando y ya te quieres ir para otro lado. Mientras que camines así en humildad con Cristo, conociéndolo y siguiendo sus pisadas, vas a seguir así viendo el yugo como algo fácil y una carga ligera. Déjeme terminar con una cita de un comentarista llamado Howitt. Él dice: el secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del maestro. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Niégate a ti mismo, sígueme. ¿Te das cuenta? Lleva mi yugo. Yo puedo darte ese descanso que tanto anhelas, que tanto necesitas, que tanto estás buscando. Pero necesitas humillarte. Israel, si te das cuenta, se está moviendo hacia la tragedia del juicio del que viene hablando. El rey en su palabra, esta palabra final, lo que vemos aquí es como en medio de este juicio, Cristo abre de par en par la puerta de la salvación para todos. Una salvación personal. Todos. Venid a mí todos los encargados. ¿Te das cuenta? De esa manera demuestra que es un Dios de gracia, un Dios compasivo, como te decía, bondadoso, de misericordia, incluso viendo el juicio alrededor. ¿Te das cuenta? Dios sigue mostrando su misericordia. Pero ¿cómo vas a responder a ella? ¿Cómo vas a responder a ese llamado? ¿Cómo vas a salir de aquí este día? ¿Con esa carga tan pesada como la que entraste? ¿O vas a disponerte, sabes qué? Aquí entrego eso, me pongo el yugo de Cristo? Es tu decisión. Ha sido la decisión de muchos de nosotros. Espero que tomes la mejor decisión. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque haces un llamado nuevamente a la salvación a través de estos versículos. Nos has llamado, Señor, a conocerte y tú lo puedes hacer, por eso lo dijiste. Tú vas a revelar al Padre quien tú quieres. Y a continuación dijiste: todos los que estén cargados. Solo necesitamos reconocer nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de perdón. Necesitamos reconocer nuestra necesidad, Padre, de humillarnos, de ser mansos y humildes, y que solo tú puedes hacerlo, porque solo tú puedes dar ese descanso para nosotros. Señor, gracias por estas declaraciones tan importantes en tu palabra, que nos dejan ver quién eres realmente. No fuiste un simple hombre, eres Dios, Dios hecho hombre, que vino a salvar al pecador y vino a invitar a todos los que quieran y reconozcan su condición, pueden estar ahí. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú nos has revelado esta verdad, porque fuiste tú en un momento de nuestras vidas quien nos quebrantó y nos humilló. Y solo así pudimos ver tu gloria, Señor. Solo así pudimos ver tu salvación. Destruiste nuestra soberbia y orgullo. Nos hiciste nuevamente como niños, necesitados. Y pudimos verte a ti. Y ahora caminando a tu lado, Señor, podemos aprender lo que es ser manso y humilde de corazón.
Y es la única manera en que nuestra alma va a encontrar un descanso. En ti, solo en ti, Señor. El día de hoy podemos caminar por esta vida haciendo tu voluntad, algo que antes era imposible para nosotros. Era una carga muy pesada. No podíamos hacerlo, pero hoy lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tú ya lo hiciste, Señor. Porque tú moriste en la cruz por nosotros. Porque el día de hoy nos hemos puesto tu yugo y caminamos a tu lado, Señor, y podemos realmente aprender de ti, a ser más humilde. Y al caminar a tu lado, Señor, podemos ver así que tus mandamientos ya no son gravosos para nosotros. Que hoy podemos ceder y morir a nosotros, porque tú lo hiciste por nosotros. Señor Jesús, gracias por tu evangelio. Gracias por la salvación. Gracias porque en medio de todos esos pasajes donde vemos también juicio, como veíamos la semana pasada, vemos, Señor, la invitación para todo hombre pecador al arrepentimiento y el poder conocerte y disfrutar de una relación contigo y experimentar un descanso, Señor, que nadie puede darnos y que nunca vamos a encontrar en este mundo sino a través de Cristo. Señor, gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor, te alabamos porque así como leamos, así te agradó a ti, Señor. Gracias, Señor. Porque estamos aquí es porque tú nos has llamado. Si estamos aquí es porque tú quieres revelarnos al Hijo. Y al revelarnos al Hijo te revelas tú a nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.